La lluvia caía con insistencia sobre las calles empedradas de Madrid, transformando el asfalto en un espejo resbaladizo que reflejaba las luces amarillentas de los faroles. Era una de esas tardes de otoño en las que el cielo parecía derrumbarse y yo, Elena, caminaba apresurada bajo un paraguas negro que apenas me protegía del viento helado. Llevaba en las manos una bolsa de supermercado con lo esencial: pan fresco, algo de jamón serrano y una botella de vino tinto de la región. Nada lujoso, pero suficiente para una cena sencilla en nuestro pequeño apartamento en el barrio de Malasaña. A mis 38 años la vida se había convertido en una rutina cómoda, pero predecible. Trabajar como contable en una pequeña firma de la Gran Vía, volver a casa para cocinar y compartir el sofá con Javier, mi esposo desde hace 10 años. Javier y yo nos conocimos en la universidad, en una clase de economía que ambos odiábamos por igual. Él era el chico carismático, con esa sonrisa que iluminaba las aulas grises de la Complutense, y yo, la chica práctica, siempre con la cabeza en los números. Nos casamos jóvenes, impulsados por un amor que parecía invencible. Pero los años habían erosionado esa chispa. Ahora, él dirigía un taller mecánico en las afueras, lidiando con clientes impacientes y facturas que nunca cuadraban del todo. Yo manejaba nuestras finanzas con precisión quirúrgica, ahorrando cada euro para un futuro que se sentía cada vez más lejano. Quizás un viaje a la Costa Brava o reformar el baño que goteaba desde hace 2 inviernos. Al entrar en el apartamento, el olor a humedad me golpeó de inmediato. El edificio era antiguo, con techos altos y paredes que crujían como si guardaran secretos de siglos pasados. Dejé la bolsa en la cocina diminuta y me quité el abrigo empapado. Javier estaba en el salón, hundido en el sillón orejudo que habíamos heredado de su abuela, con un vaso de cerveza en la mano y el mando de la televisión a punto de caerse. Miraba un partido de fútbol, pero sus ojos vidriosos delataban que su mente estaba en otra parte. «Hola, amor», dije, inclinándome para besarle la mejilla. Su barba incipiente raspó mi piel, y noté el leve olor a aceite y sudor que siempre lo acompañaba después de un día largo. Él levantó la vista, pero no sonrió. En cambio, soltó un suspiro profundo, como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros anchos. «Elena, tenemos que hablar», murmuró apagando la tele con un gesto brusco. Mi estómago se contrajo. Esas palabras eran un presagio, un eco de todas las películas románticas que terminan mal. Me senté frente a él en la mesita baja, cruzando las piernas con cuidado para no rozar el charco que se formaba bajo mi paraguas olvidado. «¿Qué pasa, Javier? ¿Es el taller? ¿Otra vez problemas con el proveedor?», negó con la cabeza pasando una mano por su cabello castaño, cada vez más escaso en la coronilla. Sus ojos de un verde apagado evitaban los míos. «No es eso, es nosotros, esta vida. Mira a nuestro alrededor, un apartamento que parece de los 70, facturas que nos ahogan, y ni un viaje decente en años. Yo podría tener más, Elena, podría conseguir algo mejor». Las palabras cayeron como la lluvia afuera, frías y penetrantes. Sentí un nudo en la garganta, pero me mantuve serena, como siempre. Javier había estado distante últimamente. Salidas con los amigos que se prolongaban hasta la madrugada, mensajes en su teléfono que borraba con rapidez. ¿Era esto una confesión? ¿O solo el cansancio hablando? ¿Mejor? ¿Qué quieres decir?, pregunté, mi voz temblando ligeramente a pesar de mis esfuerzos. Él se incorporó, gesticulando con las manos como si pintara un sueño en el aire. Imagina, un ático en Salamanca con vistas a la Retiro, coches nuevos, cenas en restaurantes de estrella Michelin, viajes a las Islas Baleares sin preocuparnos por el presupuesto. Yo merezco eso. Tú también, pero... Honestamente, Elena, no sé si esto es lo que quiero seguir. Hay mujeres que podrían darme esa vida, o al menos intentarlo. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el golpeteo de la lluvia contra la ventana. Mi mente corrió a 1000 por hora. ¿Mujeres? ¿Una aventura?
Javier siempre había coqueteado con la idea de mejorar, pero nunca lo había dicho en voz alta. Recordé las noches en que yo equilibraba el presupuesto familiar, negándome un capricho para que él pudiera comprar esa herramienta cara para el taller. Y ahora, esto. Me levanté despacio, sintiendo una oleada de ira mezclada con una tristeza profunda. Caminé hacia la cocina, fingiendo preparar la cena, pero mis manos temblaban al cortar el pan. ¿Cómo podía él no ver lo que yo había sacrificado, o lo que guardaba en secreto? Porque sí, tenía un secreto, uno que podía cambiarlo todo. Durante años, había invertido en acciones y propiedades de manera discreta, empezando con un pequeño fondo que heredé de mi padre, un empresario discreto que murió demasiado pronto. Al principio, fue suerte. Una startup de tecnología en Barcelona que explotó en valor. Luego, estrategia. Propiedades en Valencia y Sevilla que se revalorizaron con el boom inmobiliario. Ahora mi fortuna personal superaba los 10 millones de euros, pero nunca se lo había dicho a Javier. Quería que nuestro matrimonio se basara en el amor, no en el dinero. Pensé que era romántico, protector, pero en este momento, con sus palabras resonando en mi cabeza, me pregunté si había sido un error. Regresé al salón con 2 platos humeantes de tortilla española y ensalada. Javier me miró con una mezcla de culpa y desafío. No es personal, Elena. Solo. Estoy harto de esta mediocridad. Sonreí por primera vez esa noche. Una sonrisa tensa que ocultaba el torbellino en mi interior. Come, Javier. Mañana hablaremos de verdad. Y créeme, cuando lo hagamos, tu idea de algo mejor va a cambiar por completo. Él frunció el ceño, pero tomó el tenedor. Afuera la lluvia amainaba dejando un Madrid lavado y brillante bajo las luces de la ciudad. Yo, en cambio, sentía que una tormenta mayor se avecinaba en nuestra vida. Mañana le revelaría todo, y su fantasía de lujo se desmoronaría como un castillo de naipes. Mientras comíamos en silencio, mi mente ya planeaba los pasos siguientes. No era venganza, era justicia. Javier quería más, pero no imaginaba cuánto más tenía yo para ofrecer o para retirar. El apartamento, con sus paredes agrietadas y su calidez falsa, de repente me pareció un escenario perfecto para el drama que estaba por desatarse. Mi corazón latía con una mezcla de miedo y empoderamiento. Por primera vez en años, me sentía viva, lista para reclamar mi lugar en esta historia que él creía poder reescribir a su antojo. La mañana siguiente amaneció con un sol tímido que se filtraba a través de las persianas polvorientas de nuestro apartamento en Malasaña. Madrid despertaba con su bullicio habitual, el claxon de los taxis en la calle Fuencarral, el aroma a churros fritos que subía desde la panadería de abajo, y el eco distante de un metro que retumbaba bajo tierra. Me levanté temprano, como siempre, con el cuerpo pesado por una noche de sueño intermitente. Javier roncaba a mi lado, ajeno al torbellino que había desatado la víspera. Me vestí con mi traje sastre gris, el que reservaba para reuniones importantes en la oficina, y preparé café en la cafetera italiana que habíamos comprado en un mercadillo de El Rastro. El vapor caliente empañó el espejo del baño mientras me lavaba la cara, y en ese reflejo vi a una mujer decidida, con ojeras que delataban la batalla interna, pero con los ojos brillantes de determinación. Bajé a la cocina y saqué mi portátil del cajón secreto bajo el fregadero, el que Javier nunca había visto. Abrí la aplicación de mi banco privado, esa cuenta en Suiza que gestionaba con discreción desde hace años. Los números parpadeaban en la pantalla. Inversiones diversificadas en fondos indexados, propiedades en el Eixample de Barcelona y un piso en el casco antiguo de Sevilla que alquilaba a turistas. 10,5 millones de euros, acumulados con paciencia y astucia, sin deudas ni ostentaciones. Mi padre me había enseñado eso. El dinero es un aliado silencioso, no un grito al mundo. Pero ahora era hora de que Javier lo oyera. Él se despertó con el olor del café, arrastrando los pies descalzos por el suelo de baldosa fría. Entró en la cocina frotándose los ojos, con el pelo revuelto y la camiseta arrugada de la noche anterior. Se sirvió una taza humeante
y se sentó a la mesa de formica mirándome de reojo. «Buenos días», dijo, su voz ronca por el sueño. Intentó sonreír, pero salió forzado, como si recordara las palabras que había soltado la víspera. «Buenos días, Javier», respondí cerrando el portátil con un clic suave. Me senté frente a él, sosteniendo mi taza entre las manos para calmar el leve temblor. «Anoche dijiste que querías hablar de verdad. Pues hablemos». Él bajó la mirada al café, removiendo el azúcar con la cucharilla en un ritmo nervioso. El sol entraba a raudales por la ventana, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire como confeti olvidado. «Elena, no quise herirte. Solo. Estoy frustrado. El taller va mal, los clientes piden descuentos constantes, y esta vida, parece que nos estamos estancando. Quiero más para nosotros, no solo para mí. Pero quizás necesite espacio para pensarlo». Sus palabras me pinchaban como espinas, pero ya no dolían tanto. Anoche, en la oscuridad, había repasado cada sacrificio. Las noches trabajando hasta tarde para equilibrar sus cuentas desastrosas, las vacaciones canceladas por sus emergencias en el taller, el anillo de compromiso que vendí para pagar su deuda con el proveedor. Todo por amor. Pero el amor no era ciego. Era hora de abrir los ojos. «Espacio», repetí con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Interesante. ¿Y qué imaginas para ese más? Un ático en Salamanca, como dijiste. Cenas en Diverso, con vistas al Bernabéu, o tal vez una amante que te financie ese sueño». Javier se enderezó, su rostro enrojeciendo bajo la barba de 3 días. El vapor del café subía entre nosotros como una barrera invisible. «¿De dónde sacas eso? No hay nadie más, Elena. Solo ideas. Sueños que se me escapan». Me levanté y caminé hacia el armario alto, donde guardaba los documentos. Saqué una carpeta manila, amarillenta por el tiempo, y la dejé sobre la mesa con un golpe seco. Dentro, extractos bancarios, escrituras de propiedades, gráficos de inversiones. Todo meticulosamente organizado, como mis números en la oficina. «Ábrelo», le dije volviendo a mi asiento. Él frunció el ceño, dubitativo, y deslizó la carpeta hacia sí. Al hojear las páginas, su expresión pasó de la confusión a la incredulidad. Sus ojos se abrieron como platos al ver las cifras. El apartamento en Barcelona valorado en 2 millones. El fondo de acciones que había triplicado en 5 años. La cuenta offshore con intereses que superaban nuestro presupuesto anual, multiplicado por 10. «¿Qué? ¿Qué es esto?», balbuceó pasando las páginas con manos temblorosas. El café se enfriaba olvidado a su lado. «Esto es lo que he construido yo sola, Javier. Durante años, mientras tú soñabas con algo mejor, yo invertía cada euro extra. Heredé un pequeño capital de mi padre y lo multipliqué. Propiedades, acciones, bonos. 10 millones y medio. Podríamos tener ese ático, esos viajes, todo lo que mencionas, pero elegí no decírtelo porque quería que nuestro matrimonio fuera por amor, no por dinero. Pensé que eras el hombre que me amaba por quien soy, no por lo que tengo». El silencio se extendió, roto solo por el zumbido de un vecino que ponía la aspiradora arriba. Javier dejó caer las páginas, su rostro pálido como el mármol de las fachadas barrocas de Madrid. Lágrimas asomaron a sus ojos, no de alegría, sino de una mezcla de vergüenza y arrepentimiento que lo hacía parecer más pequeño, más vulnerable. «Elena, Dios, Ben, ¿por qué no me lo dijiste? Podríamos saber». «¿Visto?», interrumpí, mi voz firme pero no cruel. «Podríamos haber vivido como reyes. Pero tú estabas harto de la mediocridad, buscando salidas con amigos que duraban hasta el amanecer, borrando mensajes en tu teléfono. ¿Sabes cuántas veces equilibré tus errores financieros? ¿Cuánto renegué de caprichos para que tu taller sobreviviera? Y ahora cuando dices que puedes conseguir algo mejor, ¿qué? ¿Una mujer que te dé lo que yo ya tengo?». Él se levantó de golpe, derribando la silla con un estrépito que resonó en la cocina estrecha. Caminó de un lado a otro, pasando las manos por su cabello, el sol proyectando su sombra alargada en la pared. «No es justo. Me siento como un idiota. Todo este tiempo, pensando que éramos pobres, que yo fallaba.
¿Por qué me lo ocultaste? ¿Era para controlarme? No era control, repliqué, sintiendo una punzada en el pecho al ver su dolor. Era protección, para mí, para nosotros. Pero anoche, con tus palabras, vi que no confiabas en lo que teníamos. Querías lujo, pero no me veías a mí como parte de él. Javier se detuvo frente a la ventana, mirando la calle donde un grupo de turistas fotografiaba un grafiti callejero. El tráfico fluía abajo, indiferente a nuestro drama. Se giró hacia mí con los ojos enrojecidos. Lo siento, Elena. No sé qué decir, esto cambia todo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Compramos ese ático? ¿Viajamos? Sonreí, pero era una sonrisa amarga, teñida de la decepción que había fermentado en mí durante la noche. Me acerqué a él, tocando su brazo con gentileza, sintiendo el calor de su piel bajo la camiseta. No tan rápido. Esto no es un cuento de hadas donde el dinero lo arregla todo. Primero, necesitamos hablar de verdad, de confianza, de por qué sentiste que podías conseguir algo mejor sin mí. Y quizás necesites ese espacio que pediste para ver si me quieres por quien soy, no por lo que valgo en euros. Él asintió lentamente, el peso de la revelación hundiéndolo en el sillón. Afuera, Madrid seguía su ritmo. Un vendedor ambulante gritando ofertas de castañas asadas, el viento trayendo el olor a jazmín de un balcón cercano. Yo me sentía liberada, pero también aterrorizada. La fortuna era mía, pero el matrimonio pendía de un hilo. El día apenas empezaba, y ya sabía que las grietas en nuestra vida se profundizarían antes de sanar. Tomé mi bolso y salí hacia la oficina, dejando a Javier con sus pensamientos y la carpeta abierta como una herida expuesta. El sol calentaba las aceras, pero en mi corazón el invierno acababa de llegar. El sol de mediodía caía a plomo sobre la Gran Vía, convirtiendo las aceras en un horno donde los madrileños se movían como hormigas apresuradas, esquivando a los turistas con cámaras al hombro y vendedores de abanicos que pregonaban alivio del calor. Yo caminaba hacia mi oficina, el bolso apretado contra el costado, sintiendo el peso de la conversación matutina como una mochila invisible. El aire estaba cargado del humo de los autobuses y el aroma dulzón de los helados que un carrito ambulante repartía en la esquina con Callao. Mi mente bullía. ¿Había hecho lo correcto al revelar todo? ¿O solo había abierto una caja de Pandora que ahora no podría cerrar? En la firma contable, un edificio modernista con fachadas de hierro forjado que recordaban la Belle Époque, me recibieron los colegas con su habitual bullicio. Carmen, mi amiga de toda la vida en la oficina, levantó la vista de su escritorio cubierto de facturas. Era una mujer menuda, con el pelo corto teñido de rubio, y una risa que podía disipar nubes, pero hoy sus ojos marrones me escrutaron con esa intuición que solo las amigas verdaderas poseen. Elena, ¿qué te pasa? Tienes cara de haber visto un fantasma. O peor, de haber discutido con Javier otra vez. Me dejé caer en la silla frente a ella, ignorando el montón de balances que esperaban en mi bandeja. El ventilador del techo zumbaba perezosamente, removiendo el aire estancado que olía a café rancio y papel viejo. Algo peor que un fantasma, Carmen. Le conté lo del dinero. Todo. Los 10 millones. Las propiedades. Lo dejé boquiabierto en la cocina. Ella dejó el bolígrafo y se inclinó hacia adelante, sus pendientes de plata tintineando. El tráfico de abajo retumbaba como un pulso constante, un recordatorio de que la ciudad no se detenía por dramas personales. ¿En serio? ¿Después de tantos años guardándolo como un tesoro pirata? ¿Y qué dijo? ¿Se arrodilló y te pidió perdón con rosas y todo? Suspiré, frotándome las sienes donde empezaba a palpitar un dolor sordo. Recordé la expresión de Javier, esa mezcla de shock y humillación que lo había hecho envejecer 10 años en minutos. Se sintió como un idiota, claro, lágrimas y todo, pero no sé si es genuino. Anoche me soltó que podía conseguir algo mejor, insinuando mujeres, lujo, y ahora, con esto, ¿qué? ¿Cambiará de verdad o solo verá en mí un billete de lotería? Carmen negó con la cabeza, sirviéndome un vaso de agua del dispensador que goteaba insistentemente. Su empatía era como un bálsamo,
recordándome por qué la consideraba mi ancla en esta jungla de números y deadlines. Mira, Elena, los hombres como Javier son como esos coches viejos del taller suyo, necesitan una buena revisión antes de rugir de nuevo. Pero tú has estado sola en esto durante años, manejando todo mientras él jugaba al machote frustrado. Esto es tu momento. No dejes que te arrastre a su ritmo. Habla con un abogado o al menos pon límites. Mereces que te quieran por ti, no por tu cuenta bancaria. Sus palabras me calaron hondo, avivando esa chispa de empoderamiento que había sentido al salir de casa. Pasamos el resto de la mañana revisando cuentas, pero mi concentración era un espejismo. Cada clic en el teclado me devolvía a la carpeta Manila sobre la mesa de formica. Al mediodía, cuando el sol convertía el tejado en un horno y el aroma a paella subía desde un bar cercano, mi teléfono vibró en el bolsillo. Era Javier. «Elena, ¿dónde estás? Necesito verte». «Ahora». Su voz sonaba urgente, entrecortada por el ruido de fondo. El taller, probablemente, con el clangor de herramientas y motores rugiendo. Dudé, mirando a Carmen que arqueaba una ceja interrogante. «Estoy en la oficina, ¿qué pasa?» «Vengo para allá, no puedo esperar. Esto lo cambia todo, por favor». Colgué sintiendo un nudo en el estómago. Carmen me dio una palmada en el hombro. «Ve con cuidado, y llámame después. No dejes que te convenza de nada que no quieras». Media hora después, Javier irrumpió en la recepción de la firma, con el overol manchado de grasa y el pelo peinado con los dedos. El recepcionista lo miró de arriba a abajo, pero yo salí a su encuentro, llevándolo al pasillo estrecho, donde las luces fluorescentes parpadeaban como estrellas cansadas. «¿Qué haces aquí?», pregunté, cruzando los brazos para mantener la distancia. El calor del mediodía se colaba por las ventanas altas, haciendo que el aire se sintiera espeso. Él jadeaba ligeramente, como si hubiera corrido desde las afueras. Sus ojos verdes, ahora inyectados en sangre, me suplicaban. «Elena, no he parado de pensar. Todo este tiempo. Dios, me siento un imbécil. Pero imagina lo que podemos hacer. Vendamos el apartamento, compremos algo en La Moraleja, con piscina y jardín, o un viaje a Ibiza, ya. Yo cerraría el taller y montaría algo grande con tu ayuda. Seríamos felices, de verdad». Sus palabras corrían como un torrente, pintando un futuro de yates y cenas en terrazas con vistas al skyline. Pero en su entusiasmo vi el mismo patrón, él al centro, yo financiando sus sueños. El pasillo olía a tinta de impresora y a su colonia barata, un contraste cruel con la opulencia que describía. «Javier, para», interrumpí, mi voz ecoando en el espacio confinado. «No es tan simple. Anoche hablaste de conseguir algo mejor sin mí. ¿Y ahora? ¿Quieres mi dinero para tu fantasía de lujo? ¿O me quieres a mí?» Él retrocedió un paso, herido, como si lo hubiera abofeteado. El zumbido del ascensor al fondo llenaba el silencio incómodo. «No es eso. Te quiero, Elena. Siempre te he querido. Solo. Estaba ciego. Déjame demostrarte. Empecemos de nuevo con todo esto». Extendió la mano, pero yo no la tomé. En cambio sentí el apoyo invisible de Carmen, que asomaba la cabeza desde la puerta de la oficina, lista para intervenir si hacía falta. Mi corazón latía con fuerza, dividido entre el amor residual y la necesidad de protegerme. Demostrarlo no es comprar un ático o un viaje. Es confianza. Es que me cuentes por qué borrabas mensajes en tu teléfono, por qué salías tanto. Es que veas que yo no soy un premio, soy tu esposa. Dame tiempo, Javier. Ve a casa, piensa. Mañana hablamos, pero en mis términos. Él asintió, derrotado, con los hombros caídos como un boxeador al final del round. Se giró y salió al calor abrasador de la calle, donde los madrileños seguían su ajetreo. Un acordeón sonando en la distancia. El claxon de un taxi impaciente. Yo regresé a mi escritorio, las manos temblorosas sobre el teclado. Carmen me abrazó brevemente, su calidez recordándome que no estaba sola. El resto del día transcurrió en una niebla de números y correos, pero por dentro algo se movía. La revelación no había destrozado solo su fantasía, había agrietado la mía también. Por primera vez
Vislumbraba un camino donde yo decidía. Quizás reformar el baño sin prisas o invertir en algo propio, como un pequeño negocio en Malasaña. El sol se ponía tiñendo el cielo de naranja sobre los tejados y al salir de la oficina, el fresco de la tarde me envolvió como una promesa. Javier podía cambiar, pero yo ya lo había hecho. El drama continuaba, pero ahora, con el control en mis manos, el final se sentía menos incierto. Mañana en casa profundizaríamos en las heridas, y solo entonces sabríamos si el lujo verdadero era posible entre nosotros. La noche había caído sobre Madrid como un manto pesado, tiñendo las luces de Malasaña con un resplandor neón que se filtraba a través de las cortinas raídas de nuestro apartamento. El aire dentro era espeso, cargado del olor a sopa de lentejas que había preparado por inercia, un plato reconfortante que ahora se enfriaba en la olla sin que ninguno de los dos tuviera apetito. Me movía por la cocina con pasos medidos, lavando los platos bajo el chorro de agua tibia que goteaba del grifo defectuoso, mientras Javier se sentaba en el salón, con la carpeta Manila aún abierta sobre la mesita. Sus ojos seguían fijos en las páginas, como si al releerlas pudiera borrar la realidad que ellas imponían. El viento otoñal aullaba afuera, haciendo crujir las ventanas antiguas y trayendo consigo el eco distante de risas desde los bares de la calle Espíritu Santo. Yo sentía el corazón acelerado, un pulso constante que me recordaba que esta conversación pendiente no sería fácil. Había pasado el día en la oficina fingiendo normalidad, pero por dentro las palabras de Carmen resonaban. Merecía límites, merecía ser vista por quien era, no por lo que poseía. Cuando sequé las manos en el trapo floreado, me giré hacia él, cruzando los brazos para anclarme. Javier, es hora. Si vamos a hablar de verdad, empecemos por lo que no me has dicho. Esos mensajes que borrabas, las noches que volvías oliendo a perfume barato y a coñac. ¿Quién es ella? Él levantó la vista bruscamente, su rostro iluminado por la lámpara de pie que proyectaba sombras alargadas en las paredes desconchadas. El verde de sus ojos parecía más oscuro bajo la luz tenue, y por un instante vi el destello de pánico que intentaba ocultar. Se pasó la mano por la nuca, un gesto nervioso que conocía de memoria desde nuestros primeros años juntos, cuando discutíamos por tonterías como el dinero para la renta. Elena, no es lo que piensas. Solo una amiga del taller. Laura, la secretaria que contraté hace unos meses. Hablábamos nada más. Ella me escuchaba quejarme de todo, del negocio estancado, de sentirme atrapado. Me hacía sentir vivo, ¿sabes? Como si pudiera ser más que este mecánico fracasado. Sus palabras cayeron como gotas de lluvia fría, confirmando lo que había intuido en las sombras de nuestras noches solitarias. Sentí una punzada en el pecho, no de celos furiosos, sino de una tristeza profunda por el hombre que tenía enfrente, el mismo que me había prometido fidelidad eterna en una ceremonia sencilla en la iglesia de San Ginés, ahora admitiendo grietas que yo no había visto abrirse. Me acerqué y me senté en el brazo del sillón, lo suficientemente cerca para oler su jabón de siempre, pero lo suficientemente lejos para no tocarlo. ¿Vivo?, repetí, mi voz suave pero afilada como el filo de un cuchillo. ¿Y yo qué, Javier? ¿He sido invisible todos estos años? Mientras yo equilibraba tus deudas, invertía en silencio para que no nos hundiéramos. Tú buscabas consuelo en otra. No es solo el dinero lo que oculté, es que confié en ti, en nosotros. Él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, y el sillón crujió bajo su peso. Lágrimas frescas brillaron en sus ojos, rodando por sus mejillas sin que las enjugara. El apartamento parecía más pequeño en ese momento, las paredes cerrándose como testigos mudos de nuestra desintegración. Lo sé, y me odio por ello. Laura, solo fue un escape. Me decía que yo merecía más, que un hombre como yo podía tener una vida de lujo, coches deportivos, cenas en sitios caros. Me pintaba un futuro donde yo era el rey, no el tipo que arregla motores ajenos. Pero era mentira, Elena. Todo era una fantasía tonta, alimentada por mi frustración. Tú eres real, lo nuestro es real, con lo que me contaste hoy.
Dios, podría haberlo evitado todo si hubiera sabido. Sacudí la cabeza, sintiendo el nudo en la garganta apretarse. Afuera, un grupo de jóvenes pasaba riendo por la acera, sus voces alegres contrastando con el peso de nuestra sala. Recordé las palabras de mi padre, susurradas en su lecho de muerte. El dinero compra comodidad, pero la confianza se construye con sudor y verdad. Había seguido su consejo al pie de la letra, pero ahora me preguntaba si la verdad llegaba demasiado tarde. No se trata solo de saberlo, Javier. Se trata de por qué lo necesitabas. ¿Por qué no me hablaste a mí? ¿Por qué no dijiste que te sentías atrapado en lugar de insinuar que podías conseguir algo mejor? Ese dinero que revelé no es un salvavidas para tu ego herido. Es mío, ganado con decisiones que tomé sola, porque tú no estabas listo para compartir la carga. Él se levantó, caminando hacia la ventana donde la lluvia había empezado a salpicar de nuevo, empañando el vidrio con gotas que corrían como lágrimas. Se giró, su silueta recortada contra las luces parpadeantes de un neón cercano. Tienes razón, fui un cobarde. Pero déjame arreglarlo. Renunciaré al taller si quieres, empezaré de cero contigo. Podemos mudarnos, invertir juntos en algo que nos una. Quizás un negocio en el mercado de San Miguel o reformar este sitio para que sea nuestro palacio. No quiero tu dinero, quiero recuperarte. Sus palabras eran sinceras. Lo veía en la forma en que sus manos temblaban al gesticular, en cómo evitaba mirarme directamente por vergüenza. Pero el daño estaba hecho, y en mi interior una voz nueva, la de la mujer que había crecido en silencio, me urgía a no ceder tan fácilmente. Saqué mi teléfono y marqué el número de Carmen, poniéndolo en altavoz sin preámbulos. Ella respondió al segundo tono, su voz cálida cortando la tensión como un rayo de sol. «Elena, ¿todo bien? Suenas agitada. Necesito tu consejo, Carmen. Javier está aquí admitiendo lo de la otra. Dice que quiere cambiar, pero ¿crees que sea posible? ¿O solo ve ahora el potencial en euros?» Hubo una pausa, y oí el clic de su encendedor al fondo, probablemente fumando un cigarrillo en el balcón de su piso en Chamberí. Javier se tensó, pero no protestó. Sabía que necesitaba esto. «Cariño», dijo ella al fin, su tono firme como el de una hermana mayor, «el cambio viene de adentro, no de un golpe de fortuna. Si él te quiere de verdad, que lo demuestre con acciones, terapia de pareja, transparencia total y que deje de soñar con lujos que no necesita. Tú has sido la roca. Ahora él tiene que escalar. Y si no, Elena, recuerda, con o sin él, tú ya eres millonaria en fuerza. No te conformes con migajas». Colgué, sintiendo un alivio que me inundó como el aroma a tierra mojada que entraba por la ventana entreabierta. Javier se dejó caer de nuevo en el sillón, asintiendo con lentitud, su expresión una mezcla de humildad y resolución. «Escucha a tu amiga. Haré lo que sea. Mañana llamo para una cita con un terapeuta. Y nada de secretos. Mi teléfono es tuyo, mis salidas también. Solo. Dame una oportunidad para reconstruir esto». Lo miré largo rato, el reloj de pared marcando las 10, con un tic-tac insistente que llenaba el silencio. El viento había amainado, dejando un Madrid quieto bajo la llovizna, y en ese momento de pausa vi destellos del Javier de antaño. El chico de la universidad que me hacía reír con chistes tontos sobre ecuaciones, pero también las cicatrices frescas, las que el dinero no podía curar. «Una oportunidad», concedí finalmente, mi voz temblorosa pero decidida. «Pero en mis términos, nada de planes locos de lujo hasta que hayamos sanado lo básico. Empezamos con honestidad, con tiempo para nosotros. Y si fallas, Javier, no será el dinero lo que pierdas. Será todo». Él extendió la mano, y esta vez la tomé, sintiendo el calor de su palma contra la mía, áspera por años de trabajo manual. Nos quedamos así, en el salón iluminado por la lámpara solitaria, mientras la ciudad dormía afuera. No era un final feliz aún, era un puente frágil sobre un abismo. Pero por primera vez sentía que el control era mío, que mi revelación no solo había destrozado su fantasía, sino que había forjado una versión más fuerte de mí. La noche avanzaba, y con ella
la promesa de un amanecer incierto, pero lleno de posibilidades reales. Mañana, el terapeuta. Pasado, quizás un paseo por el retiro para hablar sin presiones. El drama no había terminado, pero yo ya no era la sombra en esta historia. Los días siguientes se fundieron en una rutina nueva, frágil como el cristal de las copas que Javier y yo habíamos roto en una de nuestras primeras Navidades juntos, cuando el vino tinto salpicó la alfombra del apartamento. Madrid, con su otoño avanzado, vestía tonos ocres y rojizos en los parques del Retiro, donde las hojas crujían bajo las suelas de mis botas al caminar. El aire era fresco, cargado del humo de las castañas asadas que los vendedores ambulantes pregonaban en las esquinas de la Puerta del Sol, un aroma que me recordaba las tardes de infancia con mi padre, paseando por la Plaza Mayor, mientras él me explicaba cómo el dinero era como el clima. Impredecible, pero manejable con paciencia. Habían pasado 2 semanas desde esa noche confesional en el salón, y la promesa de Javier se había materializado en acciones concretas, aunque no exentas de tropiezos. La primera sesión con el terapeuta, un hombre mayor llamado Ramón, con gafas de montura gruesa y un acento andaluz suavizado por años en la capital, se celebró en un consultorio discreto en el barrio de Chueca. El edificio era un relicto modernista, con azulejos verdes que relucían bajo el sol pálido de la tarde. Entramos juntos, Javier con su chaqueta vaquera limpia por primera vez en meses, y yo con un suéter de lana que olía a lavanda del detergente barato que aún usábamos. Ramón nos hizo sentar en sillones mullidos, separados por una mesita con un jarrón de flores secas que desprendía un leve aroma polvoriento. El tráfico de la calle Fuencarral se filtraba amortiguado, un murmullo constante que subrayaba el silencio inicial. «Cuéntenme», dijo Ramón, su voz calmada como el Guadalquivir en verano. «¿Qué los trae aquí?» Javier carraspeó, sus manos entrelazadas en el regazo, las uñas aún manchadas de grasa invisible del taller que no había abandonado del todo. Miró al suelo, evitando mis ojos al principio. «He sido un idiota», empezó su voz ronca. «Pensé que nuestra vida era una cárcel, que necesitaba algo mejor para sentirme hombre. Hablé con otra, no físicamente, pero emocionalmente. Y cuando Elena me reveló su fortuna, me di cuenta de que el problema era yo, no el dinero ni ella. Asentí, sintiendo el nudo familiar en la garganta, pero esta vez era más manejable, como una cicatriz que picaba menos con el tiempo. El terapeuta me miró invitándome a hablar, y las palabras fluyeron, liberadas por el espacio seguro que Ramón creaba con preguntas suaves. Durante años construí esto sola porque temía que el dinero cambiara lo nuestro, confesé, mi voz temblando ligeramente. Quería que Javier me amara por mí, la contable práctica de Malasaña, no por un ático en Salamanca. Pero su confesión me mostró que él no confiaba en nosotros. Su fantasía de lujo era un escape de sus inseguridades, y yo me oculté para protegernos, pero terminé aislándome. Ramón tomó notas en un cuaderno gastado, el bolígrafo rasgando el papel con un sonido seco. Afuera, una ráfaga de viento otoñal azotó las ventanas, trayendo el eco de un acordeón callejero que tocaba un pasodoble melancólico. Las sesiones semanales se convirtieron en nuestro ritual. Javier cerraba el taller temprano, yo dejaba la oficina con Carmen, quien me esperaba en la puerta con un café para 2, su apoyo, un faro en la niebla de mis dudas. «Estás haciendo lo correcto», me decía ella una tarde, mientras caminábamos por el mercado de San Antón, donde el bullicio de vendedores y el aroma a tapas fritas llenaban el aire. «No es solo por él, es por ti. Si sobreviven a esto, será real». Pero no todo era lineal. Una noche, después de la tercera sesión, volvimos al apartamento y la tensión estalló. Javier, impulsado por el progreso, sacó un catálogo de propiedades de La Moraleja, con fotos de chalets con piscinas relucientes y jardines interminables. Lo dejó sobre la mesa de la cocina, iluminada por la luz amarilla de la bombilla colgante, mientras yo preparaba una infusión de manzanilla que humeaba en tazas desportilladas. «Mira, Elena», dijo su entusiasmo genuino pero ingenuo, «con tu dinero podríamos tener esto, no lujo vacío,
sino un hogar de verdad. Jardín para niños, si queremos, o solo para nosotros. Sentí la ira subir como una marea caliente y predecible. Dejé la tetera con un golpe que salpicó el agua caliente sobre la encimera de granito agrietado. El apartamento olía a humedad y a la cena abandonada. Un estofado de ternera que se enfriaba en la olla. ¿Otra vez con eso?, repliqué, mi voz afilada. ¿Crees que unas sesiones borran años de resentimiento? Tu fantasía de lujo no es un chalet. Es tu forma de evitar el trabajo real. He invertido en propiedades, sí, pero no para comprarte la redención. Si quieres cambiar, empieza por aquí. Arregla el baño que gotea. Sé honesto sobre tus miedos sin soñar con piscinas. Javier se levantó, su rostro enrojeciendo bajo la luz cruda. Pero en lugar de defenderse, bajó la cabeza. El viento aullaba fuera, haciendo tintinear las persianas, y en ese momento vi el progreso. No gritó, no huyó. En cambio, tomó mi mano, áspera contra la suya suave por el jabón. Tienes razón, lo siento. Es mi vicio, soñar grande para no ver lo pequeño que soy. Pero en terapia, Ramón dijo que el cambio es paso a paso. Mañana mismo llamo a un fontanero para el baño. Y quiero que veas el taller, que sepas que estoy invirtiendo en mí, no en castillos en el aire. Sus palabras me desarmaron, y nos sentamos a comer el estofado frío, hablando de trivialidades. El partido del Real Madrid que habíamos visto juntos en la tele, el grafiti nuevo en la pared del edificio. Carmen me llamó después, desde su piso en Chamberí, donde el ruido de la tele de sus vecinos se filtraba al fondo. ¿Cómo fue?, preguntó, su voz teñida de preocupación genuina. Un paso adelante, un tropiezo atrás, le conté, acurrucada en el sofá con Javier dormido a mi lado, su cabeza en mi regazo por primera vez en meses. Pero siento que él está luchando, y yo estoy aprendiendo a no cargar todo sola. Los meses se deslizaron como el Manzanares en primavera, y la terapia nos tejió de nuevo, hilo a hilo. Vendimos el piso de Sevilla, pero no para un chalet. Invertimos en reformar el apartamento, convirtiendo la cocina en un espacio luminoso, con encimeras de mármol español, y una ventana que dejaba entrar el sol de la Gran Vía. Javier expandió el taller con un préstamo modesto, contratando a Laura solo como administrativa a tiempo parcial, con límites claros que él mismo impuso. Yo, por mi parte, empecé un curso de gestión de patrimonios, compartiendo mis conocimientos con él en cenas donde el vino era de Rioja, no para impresionar, sino para saborear. Una mañana de diciembre, con Madrid cubierto de una escarcha ligera que hacía brillar las estatuas del Retiro como joyas, caminamos por el parque. El aire olía a pino y a nieve inminente, y Javier me tomó la mano, su aliento formando nubecillas blancas. «Gracias por no rendirte», murmuró deteniéndose junto al estanque donde patos nadaban perezosos. Pensé que mi fantasía de lujo era la salvación, pero era una cárcel. Tú me liberaste. No con dinero, sino con verdad. Sonreí, sintiendo el calor de su palma contra el frío. Y por primera vez en años, el futuro no parecía un cálculo preciso, sino una promesa abierta. Mi revelación había destrozado su ilusión, sí, pero había construido algo más sólido, un nosotros forjado en honestidad, donde el verdadero lujo era la confianza recuperada. Afuera, la ciudad bullía con luces navideñas, y en mi corazón el invierno daba paso a una primavera temprana. No era perfecto, pero era nuestro, y eso bastaba.